Bienvenidos amigos y amigos a un nuevo vídeo en el canal del Dr. Carballo Live. El otro día en el programa de Tardear vimos un problema que por desgracia es muy frecuente en los servicios de urgencias y son las caídas, sobre todo caídas en los pacientes mayores. Fijaros, en el 2020 se hizo un gran estudio junto con MAFRE y los servicios de urgencias y lo que se vio, los números no eran pequeños. Estamos hablando de 3.000, más de 3.000 personas mayores de 65 años que perdieron la vida por causa de una caída, ¿no? Y además de estas caídas se producen predominantemente o mayoritariamente en mujeres y durante el día. Podemos pensar que las caídas se producen fuera de casa, pero no es así. Las caídas mayoritariamente se producen en casa y además podríamos pensar que es en el baño, pues tampoco, es en el dormitorio. Ya hablamos en el programa de Tardear del gran problema de la epidemia que tenemos de las pastillas para dormir en nuestro país, ¿no? Y las pastillas para dormir tomadas de forma crónica todos los días en pacientes mayores tienen precisamente estos efectos y estas consecuencias, ¿no? Pérdida del tono muscular, mareo, síncope, pérdida de conocimiento y finalmente pues traumatismos que muchas veces pues son muy graves, ¿no? Y bueno, pues fijaros que las caídas en pacientes mayores de 65 años, originan un 10% de dependencia, es decir, de 1 de cada 10 pacientes que se cae pasa de ser independiente a tener una dependencia. Imaginaros lo que significa para la persona y también para la familia, ¿no? No os voy a hablar un poco porque el otro día hablamos y hicimos una especie de acting con Javier Sardá que se prestó el cómo caer, porque muchas veces es muy complicado. Simplemente deciros que, bueno, pues sí podemos proteger la cabeza, es el órgano, el cerebro, nuestro órgano más sensible, ¿no? Y sobre todo en pacientes pues, que toman antiagregantes o anticoagulantes, ¿no? Una cosa es un traumatismo craneoencefálico, una brecha, pero bueno, pues lo que hay detrás, lo que hay dentro, que es el cerebro, muchas veces con estas conmociones, pues tiene hemorragias, sobre todo, ya os digo, en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a ver, sobre todo, cómo prevenir las caídas, ¿no? Lo primero es crear un ambiente seguro primero en el domicilio, es decir, que lo que hemos visto es que la gente se cae en su casa, ¿no? Despejar la casa de obstáculos es muy importante, ¿no? No tener, por ejemplo, el parqué levantado, ¿no? Y os cuento porque me ha pasado a mí, ¿no? En casa de mi madre, ¿no? Tenemos el parqué levantado y bueno, pues ya hemos intentado arreglar, o estamos intentando arreglarlo porque pues es un obstáculo, ¿no? No visible, pero y además no visible, con lo cual, pues procurar que efectivamente esto no pase, ¿no? Una cosa muy importante, dejar siempre a mano el móvil o la teleasistencia, la medallita, ¿no? Y tenemos un gran tesoro en nuestro país con la seguridad social. En todas las comunidades autónomas hay un servicio de teleasistencia. El otro día cuando salía de tardear, con las chicas que estaban fuera, muchas no sabían y el padre vivía solo, la madre vivía sola y no sabían que podían contratar la teleasistencia, ¿no? En todas las comunidades autónomas existe este dispositivo. Preguntar y además os voy a dejar luego un link de todas las comunidades autónomas para, bueno, pues para que preguntéis y contratéis la teleasistencia, ¿no? Sustituir la bañera por plato de ducha, cosa muy importante porque el baño también es uno de los sitios en los que los pacientes mayores se caen y pues con bañera tienen mucha más posibilidad de resbalarse y de caerse. Alfombras de baño adherentes. Es una tontería, pero es muy importante, ¿no? El paciente pisa una alfombra y se cae para atrás. Y además estas caídas siempre suelen ir acompañadas de traumatismo craneoencefálico. Eliminar los cables y los utensilios de cocina en armarios accesibles. Es decir, muchas veces los ponemos muy arriba, me he subido a una silla, me he subido a una escalera y me he caído. Con lo cual, esa caída es todavía más grave, ¿no? Muy importante, presta atención cuando camines. Yo siempre le digo a mi madre, cuando hay lluvia y encima hay hojas, ¿no? Muchísimo cuidado porque efectivamente esos son los días en los que la traumatología en nuestro hospital se llena de gente que ha sufrido caídas, ¿no? Y luego una cosa muy importante en pacientes mayores, ¿no? Cuando les dices de utilizar un bastón, un andador, dice, vale, doctor, como los viejos, voy a utilizar. No es como los viejos, es como los sabios, ¿no? Muchas veces les da vergüenza, les da cosa empezar a utilizar un bastón o un andador y muchas veces es una manera de evitar las caídas, ¿no? Es decir, animemos a nuestros familiares, a nuestros pacientes mayores, bueno, si necesitan pues, un bastón, un andador, a utilizarlo, ¿no? Es algo muy frecuente y es verdad que les da
un poquito de cosa a veces empezar a hacerlo, ¿no? Y cuidado con la medicación, esto es muy importante. Mucha medicación de la que toman, sobre todo cuando ya nos vamos haciendo mayores, antihipertensivos, o lo hemos dicho antes, las benzodiazepinas, ¿no? Que habría que intentar eliminarlas para combatir, para combatir el lograr dormir, cuando realmente cuando le preguntas, y háganse esta pregunta si están viendo este vídeo, ¿ustedes duermen mejor con la pastilla para dormir? Y se lo juro, el 100% de la gente me dice que no. Entonces es curioso, ¿y entonces por qué la toma? Pero no me la quite, doctor. Ha provocado una dependencia esa pastilla que ya es muy difícil de eliminar, ¿no? Cuidado con los cambios de postura, sobre todo al levantarnos, ¿no? Cuidado cuando estemos en el baño y nos vayamos a levantar, porque es muy frecuente el caerse, ¿no? Y hablamos de una cosa que parecía un poco risa, ¿no? Y es el hacer pis sentados, por ejemplo, en los mayores, ¿no? Cuidado sobre todo cuando estamos haciendo pis y tengamos un mareo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el vaciar la vejiga, cuando la vaciamos de forma rápida, sobre todo los hombres que estamos de pie, nos provoca pues una bajada de tensión que a veces puede marearnos y a veces puede sincoparnos, ¿no? Lo que llamamos un síncope miccional. No es peligroso, pero lo que sí es peligroso es la caída que conlleva, ¿no? Con lo cual, cuidado, si nos pasa eso, pues tenemos que sentarnos, esperar un poquito y después levantarnos con cuidado, siempre con apoyos. Recordad que para eso están pues el poner unas barandillas o hay aparatos especiales para levantarse del baño, sobre todo cuando nos mareamos, ¿no? Fijaros, este es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ¿no? Para hablar de la teleasistencia. En todas las comunidades autónomas, en todas las comunidades del territorio nacional, hay teleasistencia y se puede contratar. Os lo recomiendo. Mayores de 65, 70 años que están solos, pidan la teleasistencia, pidan la medallita, ¿no? Es una cosa que no es un gasto y da muchísima tranquilidad, ¿no? De verdad, mi madre la tiene y de verdad no sabéis el servicio que da, ¿no? Siempre digo, llévala al baño. Si te mareas, cualquier cosa, aprietas el botón y enseguida están ahí, enseguida preguntan, tienen una llave de casa, con lo cual pueden entrar, ¿no? O sea que yo creo que es una cosa que tenemos en nuestro país, un tesoro, aprovechémoslo, ¿no? Bueno, fijaros que un poco cómo en todas las comunidades autónomas existe, en Andalucía pues se utiliza más, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Madrid, ¿no? Pero en todas las comunidades autónomas existe la teleasistencia, ¿no? Y deberíamos, bueno, pues incidir en que es un servicio que tenemos y podemos utilizar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues fijaros un poco os voy a dejar un link en el vídeo con, bueno, pues el link además para todas las comunidades autónomas para entrar y precisamente, fijaros, esta es la Comunidad de Madrid, ¿no? Tramitar en línea el servicio de teleasistencia. Es muy sencillo, no es dinero, aunque en algunos casos cobran dinero, pero de verdad que no es un dinero que sea prohibitivo para absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, pues da muchísima tranquilidad, da mucha tranquilidad, aunque luego el paciente o el familiar mayor diga, ya, pues es que esto no lo necesito, pero da muchísima tranquilidad y sobre todo cuando empiezan a tener un poquito de inestabilidad, cuando tienen Parkinson, cuando toman medicación antihipertensiva, cuidado con estos pacientes y sobre todo cuando toman también, por ejemplo, pastillas para dormir, pues el llevarla siempre colgada siempre es una ayuda, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado o servido este vídeo, ¿no? Para eso los hago, ¿no? Bueno, suscribiros al canal, darle al like y, bueno, pues dentro de poco hablaremos de cosas muy interesantes, como por ejemplo, dejar de fumar en 25 días. ¿Es posible? Sí, es posible. Os voy a hablar de ello aquí, en el canal del Dr. Carballo Live. Seguid conmigo.